Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de este subcanal de mi Puerto Rico. Su amigo de siempre, Emilio Rivera Pérez, desde el precioso pueblo de Aybonito, para llevarle a ustedes una información, esperando siempre que sea del agrado de cada uno de ustedes y pidiéndole por favor que se vayan a mi canal de YouTube, vean mis videos y se suscriban para que el canal pues siga creciendo, como decimos. Pues hoy le voy a traer una información relacionada al deporte. Ya yo le había traído una sobre los boxeadores más importantes, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y en la tarde de hoy pues le voy a hablar de los mejores jugadores o los 10 mejores jugadores que han pasado por las grandes ligas del béisbol profesional en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde se juega pues el mejor béisbol del mundo, ¿verdad? La liga más competente y más de más prestigio a nivel del mundo pues son las grandes ligas en los Estados Unidos. Pues muchos han sido los boricuas que han ido a esas ligas y se han distinguido. Y el más que se distinguió pues fue el inolvidable Roberto Clemente, el astro boricua, considerado pues el jugador latino más grande, ¿verdad? Y el primer latino en estar en el Salón de la Fama. Pero no le voy a hablar de Roberto Clemente porque ya yo he hecho 2 videos de Roberto Clemente. Hoy le voy a hablar de otros grandes jugadores que pasaron por las grandes ligas, ¿verdad?, y dejaron su marca, su sello allí. Y el primero que le voy a hablar en el día de hoy es Roberto Alomar. Este pelotero nació el 5 de febrero de 1968 en Ponce, Puerto Rico, pero se crió casi toda su vida en el pueblo de Salinas, por eso es considerado de Salinas. Lo que pasa es que antes en los pueblos no habían hospitales, ¿verdad?, o clínicas para las mujeres parir o dar a la luz, como llaman, y entonces pues iban a los pueblos grandes de distrito. Bateador ambidextro, o sea, bateaba de los dos lados, izquierdo y derecho. Debutó en las grandes ligas en el 1988 y estuvo 17 temporadas jugando en las grandes ligas. Roberto Alomar está considerado quizás la mejor segunda base de grandes ligas. Muchos de los expertos lo consideran así, como la mejor segunda base de grandes ligas. Jugó con los siguientes equipos, ¿verdad? Padres de San Diego, Azulejos de Toronto, Orioles de Baltimore, Indios de Cleveland, Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Diamondbacks de Arizona. Roberto Alomar tuvo varios galardones, ¿verdad?, obtenidos en grandes ligas. Primero, al retirarse y pasar los 5 años, fue electo miembro del Salón del Pabellón de la Fama del béisbol de grandes ligas. Fue jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Se ganó 10 guantes de oro y 4 bates de plata. Y estuvo en más de 10 o 12 juegos de estrellas. Logró 300 puntos de promedio de bateo, 2.724 hits, 504 dobles, 210 jonrones y se robó 474 bases. Por esos números es porque está considerado quizás la segunda base mejor de las grandes ligas, ¿no? Ganó 2 series mundiales
con los Azulejos de Toronto y proviene de una familia, de una familia que todos sus tíos, todos eran peloteros. Su padre, Santo Alomar, jugó en la Grande Liga. Su hermano, Santo Alomar Jr., que es coach ahora de, creo que de los Cardenales de San Luis, pues jugó en la Grande Liga, catcher de la Grande Liga. Y los tíos, pues los hermanos de su padre, Rafael Alomar, Desiderio Alomar, Luis Alomar, todos jugaron béisbol profesional en las ligas de Puerto Rico. Así que ese es uno de los grandes que nos ha representado en el béisbol. Otro bien grande y que se distinguió tanto en la Grandes Ligas fue Iván Rodríguez. Iván nace el 27 de noviembre de 1971 en Manatí, Puerto Rico. Debutó en la Grandes Ligas el 20 de junio de 1991 a los 20 años y jugó 22 temporadas. Y no es fácil porque él era catcher, o sea, jugar 22 temporadas, la posición más difícil del béisbol, la de catcher, ¿verdad? O receptor. Jugó con los siguientes equipos: Rangers de Texas, Marlins de Florida, Tigres de Detroit, Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Nacionales de Washington. Distinciones obtenidas por Iván: jugador más valioso de la Liga Americana y de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Seleccionado a jugar en 14 juegos de estrella. Increíble, 14. Ganó 13 guantes de oro como el mejor receptor y 7 bates de plata. Ganó una serie mundial con los Marlins de Florida. Sus números en Grandes Ligas como jugador fueron promedio de bateo por vida de 296. Conectó 2.844 hits, 572 dobles, 311 honrones, impulsó 1.332 carreras y anotó 1.354. Es el receptor con más juegos jugados en su posición, con 2.427 juegos. Hay más juegos que tiene como catcher. Miembro del Salón de la Fama desde el 2017. Iván Rodríguez es ese tipo de pelotero, ¿verdad? O era, porque ya está retirado, que los peloteros que se envasaban le tenían respeto, porque lo que tenía era un rifle o un cañón cuando tiraba para segunda base o para primera. Y considerado también el mejor catcher de las Grandes Ligas, porque ninguno de los catchers que ha habido en las Grandes Ligas han tenido los números que dejó Iván Rodríguez. El otro que yo le voy a hablar es uno de los, al igual que Roberto Clemente, de los primeros que fueron, porque los primeros jugadores en Grandes Ligas puertorriqueños fueron Irán Bison, que era pitcher, y luego fue Luis Rodríguez, el Jíbaro Olmo. Y después vino Roberto, y en la época de Roberto, pues subió a Grandes Ligas Orlando Peruchín Cepeda, que nació el 17 de septiembre de 1937 en Ponce, Puerto Rico. Debutó en las Grandes Ligas en abril de 1958 y estuvo 17 temporadas jugando en Grandes Ligas. Jugó con los siguientes equipos: Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, Bravos de Atlanta, Atléticos de Oakland, Medias Rojas de Boston y Reales de Kansas City. Distinciones que obtuvo Orlando durante su carrera: miembro del Salón de la Fama, jugador más valioso en la Liga Nacional, novato del año en el año 58, jugó en 8 juegos de estrella,
y fue el primer latino en obtener un título de jonrones en una temporada con 46 jonrones. Sus números en Grandes Ligas: bateó 2.351 hits, incluyendo 417 dobles, 379 jonrones y bateó por vida 297 de promedio. O sea que Peruchín, pues, le llamaban el Baby Bull, porque era, ¿verdad?, un jonjonero innato. Otro que también se distinguió es Carlos Delgado. Carlos nació el 25 de junio de 1972 en Aguadilla, Puerto Rico. Debutó en Grandes Ligas en octubre de 1993 y jugó 17 temporadas. Jugó con los siguientes equipos en las Grandes Ligas: Azulejos de Toronto, Marlins de la Florida y Mets de Nueva York. Distinciones obtenidas por Delgado en Grandes Ligas: obtuvo el premio Hank Aaron en el 2000 y el premio Roberto Clemente en el 2006. Estos son premios que se otorgan a jugadores que hacen labor cívica y social, como lo hacía Roberto Clemente y Hank Aaron también, ¿verdad? Y Carlos Delgado, ¿verdad?, pues la ha hecho porque tiene su fundación que se llama, creo que Grandes Ligas o algo así. Fue seleccionado 2 Juegos de Estrellas y ganó 3 bates de plata. Bateó 473 jonrones y es el máximo jonronero boricua, ¿verdad?, el más jonrones que ha conectado hasta ahora, con 473. 483 dobles, empujó 1.512 carreras. Fue el único jugador que no salía del dugout en la séptima entrada a cantar Dios bendiga América. Carlos, en protesta en Grandes Ligas, pues en la séptima entrada pues salían los equipos y se alineaban en la tercera y otro en la línea de primera y entonaban Dios América. Carlos Delgado se quedaba en el dugout en protesta, ¿verdad?, por unas ideales y por algo que él consideraba que no era justo, ¿verdad? Quizá ese detalle influyó en que en su primera presentación para ser miembro del Salón de la Fama no sacó el %, para ser considerado. Supone que cuando hace la primera presentación tienen que sacar un 5% más y él sacó menos, pero muchos dicen que fue por esa situación, porque Carlos Delgado merece estar en el Salón de la Fama. Y esto pues quizás le costó o le ha costado eso, quizás en el futuro el comité de veteranos, porque en el Salón de la Fama hay muchos jugadores que no tienen los números que dejó Carlos Delgado. Otro gran pelotero boricua que se distinguió en las Grandes Ligas fue Juan Igor González. Igor nació el 20 de octubre de 1969 en Arecibo, Puerto Rico, pero nació ahí, pero se crió, me parece que fue en Vega Baja. Debutó en las Grandes Ligas en septiembre 1 de 1989 y jugó 17 temporadas también. Equipos con los que jugó Igor González: Rangers de Texas, Tigres de Detroit, Indios de Cleveland, Reales de Kansas City. Distinciones que obtuvo durante sus 17 temporadas en Grandes Ligas: fue 2 veces jugador más valioso en la Liga Americana en el 1996 y en el 1998. Participó en 3 Juegos de Estrella. 6 veces ganador del bate de plata. Sus números: su promedio general fue de 2.95, conectó 434 jonrones, remolcó 1.404 carreras
Y también, pues, cuando fue considerado para el Salón de la Fama, ahí cometieron también otra injusticia. No sacó el 5% y pues lo eliminaron. Como dije, al igual que Carlos Delgado, quizás después de los 10 años se reúne el comité de veteranos y el comité de veteranos pues puede elegirlo, ¿verdad? Como hicieron con Peruchín Cepeda. Así que ese es Juan Igor González. El otro gran pelotero en Grandes Ligas, Carlos Beltrán. Nació el 24 de abril de 1917 en el pueblo de Manatí, Puerto Rico. Debutó en las Grandes Ligas septiembre 14 de 1998 y jugó por 18 temporadas. Equipos con los que Carlos Beltrán jugó: Reales de Kansas City, Astros de Houston, Mets de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva York. Máximas distinciones obtenidas en Grandes Ligas: novato del año en la Liga Americana en 1999, ganador del promedio Roberto Clemente también por su labor cívica. Jugó en 8 juegos de estrella, obtuvo 3 guantes de oro y 2 bates de plata. Sus números en Grandes Ligas fueron: pegó 2.454 hits, 503 dobles, 78 triples, 342 honrones, empujó 1.443 carreras y anotó 1.449. Se robó 311 bases y bateó por vida 2.80 de promedio. O sea que Carlos Beltrán era un jugador completo. Además de todo eso, era un gran robador. 311 bases, pues no es fácil, ¿verdad? Se espera que ingrese al Salón de la Fama cuando sea pues ya elegible, porque es lo que lleva de retirado, creo que son 2 años. Otro gran pelotero, de Carlos Beltrán tengo que decir también que él creó, ¿verdad?, aquí una academia de béisbol para ayudar mucho a los jóvenes boricuas que quieren algún día llegar hasta las Grandes Ligas. La Carlos Beltrán Baseball Academy. El otro gran pelotero puertorriqueño, Edgar Martínez. Nació el 2 de enero de 1963 en Nueva York, pero se mudó desde pequeño al barrio Maguayo de Dorado. De ahí es que Edgar siempre dice que soy, del barrio Maguayo de Dorado. Debutó en las Grandes Ligas el 12 de septiembre de 1987 y jugó 18 temporadas con un solo equipo, los Marineros de Seattle. Y esto pues es raro en las Grandes Ligas, que uno todo el tiempo juegue en una sola franquicia de béisbol. Y pues Edgar Martínez todas sus 18 temporadas la jugó con los Marineros de Seattle y es en Seattle considerado por un ídolo. Hasta hay avenidas con su nombre. Ganó 5 veces el premio de mejor bateador designado, ¿verdad? Números que dejó como pelotero: bateó por vida 312 de promedio, bateó 2.247 hits, entre ellos 514 dobles, 319 jonrones, anotó 1.219 carreras y empujó 1.261. Fue 2 veces campeón de bateo en 1992 y en 1995. Promedió sobre 300 en 11 de sus 18 temporadas y es miembro del Salón de la Fama. O sea que en batear en Grandes Ligas 300 o más hay que ser bueno, ¿verdad? Y Edgar Martínez en 11 de sus 18 temporadas batió 300 o más. Qué bárbaro, ¿verdad? Otro gran jugador puertorriqueño. Le sigue Bernie Williams. Bernie nació el septiembre
13 de 1968 en San Juan, Puerto Rico. Pero nacían allá, pero se mudaban, creo que él es de por ahí de Vega Alta o algo por ahí cerca. Bateador ambidiestro y debutó en Grandes Ligas el 7 de julio de 1991 y jugó 16 temporadas, todas con los Yankees de Nueva York. El caso de Edgar Martínez, Bernie Williams, pues fue con los Yankees de Nueva York, que jugó todas sus 16 temporadas con ellos. Distinciones que obtuvo en Grandes Ligas. Fue jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Jugó en 5 juegos de estrella. Obtuvo un bate de plata y 4 guantes de oro. Campeón bate de la Liga Americana en 1998. Números que dejó por vida. Su promedio por vida fue de 297. Conectó 2.336 hits, 449 dobles, 55 triples, 287 honrones y anotó 1.366 carreras e impulsó 1.257 y se robó 187 bases, o sea que también fue un gran robador de bases. Participó en 12 series de postemporada, bateó 22 honrones en esa serie y ganó 4 anillos de serie mundial. 4 se ganó Bernie Williams y estableció un récord en esta la postemporada de 22 honrones. Actualmente pues Bernie pues también es un músico muy excelente y está ejerciendo la música profesionalmente. El otro jugador de la época dorada por allá, de los años 50, fue Víctor Peyot Power, que nació el 1 de enero de 1927 en Arecibo, Puerto Rico. Debutó en la Grandes Ligas el 13 de abril de 1954 y jugó 12 temporadas. Equipos que jugó: Atléticos de Filadelfia, Atléticos de Kansas City, Indios de Cleveland, Mellizos de Minnesota, Angelinos de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia y Angelinos de California. Máximas distinciones de Víctor Peyot en Grandes Ligas. Se ganó 7 guantes de oro consecutivos jugando primera base en la Liga Americana. Víctor Peyot Power no había una mejor primera base que él, con unas destrezas increíbles, pero como el racismo de esa época, en el año 1954, era tan, y como él era negro, pues no le reconocieron muchas cosas. Fue seleccionado 4 veces al Juego de Estrellas, con todo el racismo que existía. Lideró la Liga Americana en triples en una temporada con 10. El triple es el hit más difícil de conectar. Y él conectó 10 en una temporada. Y el triple es el corredor que obtiene al dar un triple 3 bases. Llega hasta la tercera base. Peyot fue un jugador completo, de buena ofensiva y notable defensiva. Era un mago en la primera base. Sus números por vida: bateó por vida 284 de promedio, 126 honrones, empujó 658 carreras y jugó 1.304 juegos. Después, pues Peyot se dedicó a hacer escucha de varios equipos de la Grandes Ligas, ¿verdad? Aquí yo lo conocí en Ay Bonito, viendo jugadores, ¿verdad? Él firmaba. Bien, otro gran jugador de las Grandes Ligas fue Juan Terín Pizarro. Nació el 7 de febrero de 1937 en Santurce, Puerto Rico. Era pitcher zurdo
de gran velocidad. Era un lanzador que lo que tiraba era una bola de humo, ¿verdad? Debutó en las Grandes Ligas el 4 de mayo de 1957. Jugó 18 temporadas con los equipos de Bravos de Milwaukee, Medias Blancas de Chicago, Piratas de Pittsburgh, Medias Rojas de Boston, Indios de Cleveland, Atléticos de Oakland, Cachorros de Chicago y Astros de Houston. Distinciones obtenidas en Grandes Ligas. Fue escogido para 2 juegos de estrella. Se desempeñó como pitcher abridor en 245 de los 488 juegos que lanzó en Grandes Ligas. Tuvo excelente marca de pitcher con 131 victorias y 105 derrotas y 28 juegos salvados, o sea que también salía como a salvar el juego. Su efectividad de carrera limpia permitida fue de 3.43 con 1522 ponches o abanicados que le llamaban, ¿verdad? 2034 entradas lanzadas. En su carrera lanzó 79 partidos completos, 17 blanqueadas en una época de notables bateadores, o sea que 79 partidos completos. Hoy en Grandes Ligas no hay quien lance 20 partidos completos. Terín, y en esa época donde los peloteros eran temibles. Su promedio de ponches por cada 9 entradas en el 1961 fue de 8.69 y en el 1962 de 7.65. Fue el mejor en la Liga Americana. Puerto Rico ha tenido, adiantre, sobre 200 y pico, 300 jugadores en Grandes Ligas. Y siguen surgiendo. Actualmente otros fueron Yadier Molina, que es una estrella con los Cardenales de San Luis, ¿verdad? Como receptor. Jorge Posada, otro gran receptor con los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Javier Vázquez, un lanzador, ¿verdad? Muy bueno. Eduardo Figueroa, que fue el primer boricua de pura cepa, nacido aquí en Puerto Rico, que ganó 20 juegos en una temporada. Porque Candy Candelaria logró eso, pero Candy Candelaria es lo que nosotros llamamos New York. Pero Eduardo Figueroa era boricua de pura cepa, ¿verdad? Cuando jugaba con los Yankees de Nueva York, ganó 20 juegos. Willy Hernández. Y los de hoy día, tenemos a Francisco Lindor, que eso pues ya es una estrella. Carlos Correa, igual. Javier Vázquez, que le llaman el mago, los Cubs de Chicago. Y Eddie Rosario con los Mellizos de Minnesota. Y hay otros por ahí que se están destacando, ¿verdad? Víctor Caratini, un gran catcher con los Cubs de Chicago. Bebo Pérez. Ángel Hernández. Bueno, hay mucho. Puerto Rico pues una cantera de peloteros increíble y que nos han dado esa fama en Grandes Ligas. De hecho, el país que mejores catchers, los receptores, lleva a Grandes Ligas es Puerto Rico. Cuando hay un buen receptor, casi siempre es puertorriqueño. Pues mi gente, esta ha sido la información que le he traído en la tarde de hoy. Como siempre, pues le agradezco, ¿verdad?, su sintonía en mi canal. Le pido por favor, como siempre, que vean mi video, se suscriban y le den like. Y les deseo un hermoso sábado y que el Señor los bendiga siempre y los quiero mucho.